Buenas tardes a todos. Es un honor para mí darles la bienvenida a esta sesión general virtual del Instituto Jalisciense de Cancerología. Yo soy el doctor José Rogelio González Ramírez Benfield. Yo soy oncólogo médico y soy subdirector de Desarrollo Institucional del Instituto Jalisciense de Cancerología. Darles la bienvenida también por parte del director general, del doctor José Enrique Cabrales Vázquez, y un agradecimiento a todos ustedes por su interés, y asimismo agradecerle la participación colaborativa de la región sanitaria 13, con el interés que tienen compartir con todos sus médicos, todo su personal de salud, así como la invitación que extiende hacia las otras regiones sanitarias, en las cuales el Instituto Jalisciense de Cancerología busca hacer sinergia para fortalecer todos los temas de capacitación, enseñanza en materia de cáncer hacia todos ustedes. Y más aún en conmemoración de este mes de lucha contra el cáncer de mama, que recordar que es una campaña permanente, no solamente es un día, no solamente es un mes, sino es un trabajo de todos los días, el recordarnos que la detección oportuna puede salvar vidas. El día de hoy agradecerle la presencia a la doctora Cristina García Padilla, y al doctor Jonathan Romero Palafox, que el día de hoy nos compartirán su experiencia desde el punto de vista, desde la cirugía oncológica de la doctora Cristina García Padilla y la ginecología oncológica por parte del doctor Jonathan Romero, todos los puntos importantes para detectar oportunamente el cáncer de mama y todos los criterios que deben de conocerse por parte de toda la medicina de primer contacto. Porque es relevante mencionar que la medicina de primer contacto, todos los puntos de salud que tienen primer contacto con los pacientes, termina siendo los más importantes en la ruta para la detección del cáncer de mama y en caso de que exista la enfermedad, tener un tratamiento oportuno para todas nuestras pacientes. Agradecerles nuevamente su presencia, darles la bienvenida y hacerles el comentario, de favor, mantener sus micrófonos cerrados, y se hará una sesión de preguntas y respuestas al finalizar, en donde les pediría que nos expusieran todas sus preguntas y respuestas a través del chat de la aplicación de Zoom, que al final moderaremos todas las preguntas que vayan surgiendo, se les irán contestando en el orden conforme vayan apareciendo en el chat. Esto con la finalidad de mantener un orden durante la sesión y que pueda extenderse el mensaje de forma adecuada para todos ustedes. Les agradezco su presencia y los dejo en la voz de la doctora Cristina García Padilla. Bienvenidos. Bueno, yo soy la doctora Cristina García Padilla. Vamos a empezar con la sesión del día de hoy. Gracias al Instituto Jalisciense de Cancerología y al doctor Rogelio por la invitación. Bueno, la pequeña presentación, yo hice cirugía general en la Universidad Autónoma de Nuevo León, mastología en FUCAM en la Ciudad de México y actualmente soy residente de cirugía oncológica del Instituto Jalisciense de Cancerología. Vamos a hablar, como titulamos esta presentación, fue el diagnóstico oportuno salva vidas, y vamos a ver más adelante que realmente así lo es. ¿Me pasa en la siguiente, por favor? Estos son algunos números reportados por Globocan, donde vemos que el número estimado de muertes en las mujeres por todas las edades, hablando específicamente del cáncer de mama, pues es el número 1, cuando el 15% aproximadamente de estas muertes, con 626 que hay en total. Entonces vemos que es la primera causa de muerte en las mujeres de todas las edades. La siguiente. Vemos, según el Consenso Mexicano sobre el diagnóstico y el tratamiento de cáncer de mama en su 8ª revisión, que se hizo en el 2019, vamos a ver los siguientes datos reportados. Se los muestro a continuación. La que sigue. Vemos que se estima alrededor de 1.7 millones de casos nuevos cada año, según el Consenso Mexicano. Fallecen alrededor de 522,000 mujeres por esta enfermedad y la tasa global de mortalidad es de 13.2 por cada 100,000 habitantes. Se estima que para el 2030 va a haber un incremento en el 60%. Esto se debe en gran parte pues, a nuestro estilo de vida. Vamos a ver más adelante los factores de riesgo, pero vamos a ver que
en gran parte este incremento se debe por el estilo de vida que llevamos como América Latina. La que sigue, por favor. Hay algo muy hablado, que es tema de, pues no de controversia, sino que se cree que la mayoría de los cánceres es hereditario o tiene una relación con la genética. La realidad es que el 90% del cáncer de mama es esporádico, es decir, no tiene ninguna relación con la genética, solamente el 10% se debe a mutaciones genéticas. Estas mutaciones van a estar relacionadas, o estas alteraciones genéticas, con el gen BRCA1 y el BRCA2. El BRCA1 está en el cromosoma 17 y el BRCA2 en el cromosoma 13. La siguiente, por favor. Estas son algunas de las cifras. Como sabemos, anteriormente contábamos con el Seguro Popular, actualmente pues ya no contamos con esto, existen en otros programas, ya no contamos con esto. Sin embargo, estas son algunas de las cifras reportadas en el consenso mexicano con datos del Seguro Popular de 2015. Esta gráfica la puse para ejemplificar que la mayoría de los casos del cáncer de mama se detectan en etapas locales avanzados o localmente avanzados, que es como nosotros lo llamamos, o metastásicos. Si nosotros sumamos estos porcentajes según esta tabla, vamos a ver que alrededor del 65% o un poquito más vamos a encontrar en etapas localmente avanzadas o metastásicos, que no es lo ideal o no es lo que nos gustaría, pero lamentablemente, pues así es como los encontramos nosotros. Vemos que, por ejemplo, a partir de la etapa 2B, 3A, 3B, 3C, o sea, a partir de la 2B hacia la etapa 4, es la mayoría de los casos en cómo los encontramos ya al momento del diagnóstico. La que sigue, por favor. Hablando de los factores de riesgo, se dividen factores de riesgo para cáncer de mama, de riesgo modificables, factores de riesgo no modificables, es decir, los que sí podemos prevenir y los que no podemos prevenir como tal. La que sigue. Están divididos, según el consenso mexicano, en factores de riesgo biológicos, iatrogénicos, estilo de vida y reproductivos. Esos son los 4 rubros como los divide. Viendo que, por ejemplo, los biológicos, el factor de riesgo va a ser la edad, sexo femenino, la historia familiar que exista de cáncer en la familia de primer grado, o sea, papá, mamás, hermanos, antecedentes de hiperplasia con atipia, ya sea hiperplasia ductal, hiperplasia lobulillar, pero con atipia, una vida menstrual mayor de 40 años, es decir, que exista una menarca antes de los 12 años y una menopausia después de los 52 años, teniendo esta exposición de 40 años más o menos de exposición hormonal. La densidad mamaria, vamos a ver que a mayor densidad, pues se pueden ocultar lesiones que pudieran desarrollar un cáncer y portadora de mutaciones como las que veíamos ahorita del gen BRCA1 o BRCA2. Hay otros, pero los que más se han relacionado, pues es el BRCA1 y el BRCA2. Factores reproductivos, una mujer nuligesta, no haber dado lactancia, primer embarazo después de los 30 años, embarazo de término, terapia hormonal combinada, perio o posmenopáusica por más de 5 años. Hablando de factores iatrogénicos, exposición a radiación ionizante, por ejemplo, casos de que haya tumores mediastinales, torácicos que requieran radiación, pues ahí es uno de los factores que están relacionados. Y hablando del estilo de vida, que pudieran ser los modificables, pues es la obesidad, el sedentarismo, el consumo de alcohol y el consumo de tabaco. Vamos a ver que de todos los factores de riesgo, pues el principal es la edad y hablando del estilo de vida es la obesidad. Entonces, de primer contacto, ¿qué es lo que debemos de buscar o lo que debemos de preguntar al momento de estar realizando nuestra historia clínica o de estar ya directamente con el paciente? Primero debemos de ver cuál es el motivo de consulta principal de la paciente. Vamos a ver que hay muchas cosas alrededor de esto, pacientes que tienen otras enfermedades añadidas y a lo mejor es un distractor y realmente viene por eso. Hacer la anamnesia adecuada, ver si es un paciente de primera vez o si es un paciente subsecuente. Uno cuando está con médico de primer contacto, pues va conociendo a sus pacientes. Si hay una patología mamaria previa, vamos a ver ahorita más adelante, indagar si ya hubo una patología mamaria previa, que es lo que debemos de buscar. Antecedentes oncológicos de la paciente, como son los que veíamos, y estudios previos de gabinete.
Todo esto va enfocado hacia, una vez que sabemos los factores de riesgo, pues nuestro interrogatorio va a ser dirigido hacia buscar esos factores de riesgo, partiendo del motivo de consulta de nuestra paciente. La que sigue, por favor. Entonces, el motivo de consulta, tenemos que hacer un interrogatorio exhaustivo, ver cuáles son los antecedentes familiares, si realmente hay algún antecedente de cáncer en la familia, qué antecedentes médicos tiene esa paciente, si es diabética de larga evolución, los antecedentes quirúrgicos, si ya se hizo algún tratamiento quirúrgico a esa mama, háblese ya sea de una biopsia, hay muchas pacientes que sí me hicieron una biopsia y se perdieron, nunca fueron por el resultado, entonces todo eso es importante saberlo. Si tenía estudios de imagen previos a que le hubieran hecho el procedimiento, y antecedentes ginecológicos. Nuevamente, buscando los factores de riesgo, que hablábamos de la exposición, la menarca antes de los 12 y la menopausia después de los 52 años. La siguiente. Tenemos que ver el dolor, que es uno de los principales motivos de consulta, y no siempre que dolor va a ser igual a que tengo que buscar que haya un tumor, que haya una bola, porque la paciente tiene dolor. No necesariamente. Tenemos que ver la localización con la menstruación, si es esporádica al movimiento, si tomando algún tipo de medicamento, si no se quita, si recibió radiación, ya sea al tórax, a la axila o a los dos sitios, como veíamos de los factores de riesgo, que era uno de los factores de riesgo, si el dolor se modifica con ciertas cosas, como por ejemplo con la ropa, con el brasier, al tocarse, ¿qué es lo que modifica ese dolor? Y la clínica principalmente, ¿no? El tumor, si hay un tumor ahí, si aparte del dolor la paciente tiene un tumor ahí, si hay cambio del color, si hay alguna situación, vamos a ver ahorita más adelante algunas imágenes que ilustran esto, y la intensidad, o sea, bajo qué circunstancias o qué es lo que hace que este dolor aparezca. La que sí. Estas son algunas imágenes donde lo que debemos de buscar en la exploración física, más allá de ver cómo es la autoexploración y qué es lo que debemos de buscar. Pero vamos a buscar si en la mama no hay huecos, no hay hundimientos, que el pezón esté más arriba que el otro, que haya una asimetría en las mamas, que hay una hendidura como tal, que no se modifica el pezón, pero hay una hendidura, si hay erosiones en la piel, huellas de rascado, si hay aumento de la red venosa en esa mama o en el sitio donde ella refiere el dolor, aunque no se toque algún tumor, si hay alguna secreción, ya sea de algún sitio de la mama. La que sigue. Si hay un bulto, es decir, si hay un tumor que se palpa, ya sea que lo palpemos nosotros o que la paciente se lo palpó, si están induradas, si hay alguna protuberancia, algo que sobresalga de la mama, si hay cambios en el color, ver las características del pezón y los cambios de la piel que incluyen que sea la piel de naranja, que ahorita vamos a ver una imagen de cómo se ve la piel de naranja. ¿La que sigue? Entonces vemos, por ejemplo, en la imagen que está en la parte superior, vemos que es diferente una mama con la otra. Vemos donde está esta protuberancia o ese tumor que abarca parte del pezón. Entonces, todo esto nos debe de llamar la atención. Vemos en la otra imagen que está en la parte de abajo, donde también vemos un aumento importante en una de las mamas y vemos el aumento importante por debajo de la clavícula, que pues eso definitivamente no es. Y vemos cómo está toda esta piel, que está roja, incluso ya llegando a la otra mama, en la imagen que está del otro lado, donde vemos todo ese enrojecimiento. Si comparamos con la piel sana del brazo, pues vamos a identificar que eso definitivamente no es normal. La que sigue. Vemos, por ejemplo, en el pezón, lo que tenemos que buscar nosotros, si hay hundimiento, si hay retracción, si hay algún tipo de secreción. Vemos, por ejemplo, en la imagen que está al centro, no sé si se alcance a ver bien, pero vemos que está una retracción en la parte inferior del pezón, aparte de que hay un hundimiento del pezón. Entonces, eso no es normal. Si bien hay pacientes que tienen los pezones hundidos, pero esto es parte de su morfología o de su anatomía, pero si es de un lado y es distinto al otro, pues definitivamente nos debe de llamar la atención y debemos de buscar intencionadamente en ese sitio. La que sigue. Vemos, por ejemplo, en el pezón que también
si comparamos uno con otro, como es en el caso de esta imagen, vemos que está el pezón completamente ulcerado, probablemente con algún tipo de secreción, y vemos que hay un hundimiento en la parte inferior, donde pues eso definitivamente no es normal. Vemos en la otra imagen donde esta piel, la piel del pezón, de todo el complejo areola-pezón, está completamente destruido y sustituido por estos cambios en la piel, por esa descamación y ese eritema. ¿Qué sigue? Vemos aquí secreción por el pezón, que definitivamente no debería ser normal, y vemos que hay secreción en el pezón. Dentro de nuestra exploración física incluye el hacer una presión ligera al pezón precisamente para ver un tipo de secreción. Y vemos en la otra imagen del otro lado donde vemos que también hay una ulceración por completa del complejo areola-pezón. ¿Qué sigue? Lamentablemente en México, estas imágenes las pongo porque lamentablemente en México, como nos gustaría realmente encontrarlos en etapas tempranas, porque la posibilidad de cura pues es hasta un 90-95% en etapas tempranas, pero lamentablemente en México, con la falta de cultura, de autoexploración, de prevención, pues los casos que nos llegan son como estos, son casos localmente ya avanzados o metastásicos, completamente ulcerado, un tumor sangrante, donde ya hay destrucción importante de la piel, incluso como les decía en una de las diapositivas anteriores, metastásicos, que es hasta más del 60% que los encontramos en estas etapas. La que sigue. Entonces debemos de buscar siempre en nuestra exploración física, que muchas veces eso se nos olvida, buscar adenopatías, ya sea en la axila, en el cuello o supraclaviculares, porque esto cambia definitivamente la etapa de nuestro paciente y con esto va a cambiar su pronóstico. El hecho de que haya adenopatías supraclaviculares, pues nos cambia todo y no se diga en el cuello, que ya sería metastásico. Entonces siempre buscar que no se nos olvide, buscar adenopatías axilares, supraclaviculares. Porque incluso, aunque haya adenopatías solamente en la axila o solamente supraclaviculares y no haya tumor en la mama, pues eso también es frecuente encontrar. No es lo más frecuente, pero sí se encuentra. ¿La que sigue? Entonces, tenemos que ver si es la primera vez que llega nuestro paciente o si ya es un paciente subsecuente. Algunos de los puntos importantes es el momento y de qué manera aparecieron esos síntomas. La variación respecto al ciclo menstrual, que eso nos puede hacer dudar mucho, pero tenemos que buscar intencionadamente o interrogar si tiene relación con el ciclo menstrual y siempre indagar en los estudios de imagen. Si tiene estudios de imagen previo, aunque sean de 2 años, idealmente, pues no es lo ideal que sean tan viejos los estudios de imagen, pero siempre indagar si la paciente ya cuenta con algún estudio de imagen. A lo mejor ya sabía el diagnóstico y con nosotros es la primera vez que viene, entonces tenemos que indagar todas estas cosas. ¿La que sigue? Entonces, los antecedentes, referente a los antecedentes de patología mamaria previa o de algún procedimiento que se haya hecho en la mama, tenemos que preguntar si ya le hicieron algún tipo de biopsia, qué tipo de biopsia le hicieron, si fue abierta, si fue en el consultorio, si se le hizo una biopsia throughput, qué salió en esa biopsia. A veces la paciente no va por el resultado y a lo mejor ya había salido algo ahí y nunca nos dimos cuenta porque no fue por su resultado. Si tiene algún tipo de plastía, cuál fue el abordaje, a lo mejor fue un abordaje periareolar que nos está haciendo pensar que hay una retracción y realmente es el tipo de cicatrización que ella tiene. Si hay la presencia de prótesis, qué tipo de prótesis tiene, cuánto tiempo tiene con esas prótesis, y pues muchas pacientes que existen inyecciones autólogas de modelantes y que eso también lo tenemos que interrogar porque nos da cambios en la mamografía que nos pueden hacer pensar de una patología maligna. ¿La que sigue? Bueno, va a continuar mi compañero, el doctor Jonathan Romero. ¿Qué tal? Buenas tardes. Primeramente agradecer al doctor Rogelio por darnos la oportunidad de poder participar. Soy el doctor Jonathan Romero Palafox. Como acaba de comentar la doctora Cristina, hice ginecología obstetricia en la Universidad Juárez del Estado de Durango. Tengo un entrenamiento en mastología en la Clínica de Mama del Hospital Civil de Guadalajara. Y actualmente me encuentro de médico residente de oncología ginecológica en el Instituto Jalisciense de Cancerología. En esta segunda mitad de la charla les estaré platicando los otros aspectos básicos, sobre todo de la patología mamaria.
Bueno, debemos de prestar mucha atención a los antecedentes oncológicos y sobre todo enfocados, pues sabemos que tratamos con mujeres, ginecológicos. Entonces, aquí me tomé la libertad de poner algunas gacetas oncológicas, algunas actualizaciones, sobre todo de artículos que se están actualizando constantemente sobre el cáncer de mama, factores de riesgo, sobre todo en mujeres. Como nosotros sabemos, como médicos de primer contacto, a nosotros nos llegan siempre estas pacientes. Nosotros, ¿qué batería de estudios debemos de pedir o de qué debemos de echarnos la mano? Debemos de preguntar a la paciente cuándo fue su última mamografía, muy importante, su último eco y exámenes de laboratorio en general. Tenemos que también preguntar si van de la mano, si tienen mamografía y eco, solamente mamografía o solamente eco. Más adelante les estaré comentando por qué la importancia de esto. Bien. Todo debemos de concientizar a nuestras pacientes, de concientizar a nuestras mujeres de la exploración temprana. Como acaba de comentar la doctora Cristina, lamentablemente en México las estamos captando en una etapa tardía, aproximadamente hasta el 70%. Y recordando un poco de anatomía de la mama, sabemos que esta desde la vida embrionaria proviene del ectodermo, se empieza a desarrollar, a la quinta, a la octava semana in útero. La principal función de la glándula mamaria, como sabemos todos los mamíferos, es amamantar, ¿de acuerdo? Entonces, también la anatomía es una glándula puramente, se inserta de la segunda a la sexta costilla, pesa alrededor de aproximadamente 200 en algunas mujeres, las podemos encontrar hasta 600 gramos. Tiene drenaje linfático, sobre todo 3 niveles de ganglios, primer, segundo y tercer nivel, sobre todo que drenan hacia la cadena torácica. En cuanto a inserción, se va a insertar en el pectoral mayor y va a descansar sobre este músculo. Sobre todo su irrigación viene dada, como bien sabemos, de la arteria mamaria interna que proviene de la arteria torácica lateral. Su drenaje venoso está dado por la vena axilar. Bueno, continuando un poco sobre el examen mamario, ya entrando como tal a nuestro tema, se efectúa mediante inspección y palpación, sobre todo. Debe ser ordenado y siempre debemos de llevar un orden, respetando, claro, siempre está el pudor de nuestra paciente, de preferencia hacerlo acompañado, como bien sabemos, y debemos de nosotros de provocar o de dar una atmósfera de tranquilidad. Debe de ser lo más privado posible y siempre, como en todo procedimiento médico, debemos de explicar previamente a la mujer cómo será el procedimiento. ¿Cómo debemos de empezarlo? Esto es considero muy importante. El examen clínico anual es a niños y a adolescentes. Bueno, les voy a estar hablando también de los principios de desorden en niños y adolescentes, porque también no solamente podemos encontrar patología mamaria en la mujer adulta, sino también podemos encontrar patología en este grupo etario o grupo de edad, vamos. Debemos de estar siempre y tener en cuenta en cuanto a grupos de edad. Debemos de encontrar o qué es lo esperado en cuanto a cada grupo de edad. De recién nacido, siempre debemos de ver el tamaño, la posición del pezón, si tenemos algunos pezones accesorios, en cuanto también recién nacido, si hay secreción del pezón. Esto es muy importante porque muchas de las veces algunos colegas médicos, ven un recién nacido con secreción del pezón y piensan que no es normal, cuando generalmente todavía, como sabemos todos, hay anticuerpos circulantes de la madre, entonces puede provocar alguna secreción por el pezón. Debemos también tener en cuenta agrandamiento asimétrico de los senos o secreción lechosa por efecto hormonal, por lo que les acabo de mencionar. En prepubres o preadolescentes debemos inspeccionar y palpar la pared torácica. ¿En busca de qué? En busca de masas, dolor, secreción del pezón, signos de telarquía temprana, sobre todo en las niñas, o de ginecomastia en los hombres, sobre todo es muy importante. Muchas de las veces una queja común de la consulta mastológica es un niño prepúber que viene con aumento de la glándula mamaria y con dolor, sabiendo que
esto es completamente normal porque se desarrolla el botón mamario a esa etapa de la edad. En cuanto a los adolescentes, ¿qué debemos de tener en cuenta siempre? Observar, ¿sí? Es lo principal en este grupo de edad. ¿Qué debemos de tener en cuenta siempre? La asimetría, si tenemos algunos hoyuelos, si cambiamos, si vemos algún cambio de coloración en la mama. También debemos y estamos obligados en la consulta a anotar el índice de maduración sexual. Hay varias patologías endocrinológicas que enmascaran, vamos, y alteran el desarrollo de la mama. ¿Cómo lo vamos a hacer? Basándonos en el bien conocido índice de Tanner. Debemos de palparlo en busca de enopatías axilares, supraclaviculares e infraclaviculares, que son las principales vías de drenaje del linfático de la mama. Ahora sí, entramos de lleno a lo que siempre debemos de tener en cuenta, a nuestro grupo de edad más importante, por no menospreciar a los demás, la mujer adulta, ¿de acuerdo? Sabemos que la mujer adulta entra en 3 rubros, la tenemos premenopáusica, la tenemos menopáusica y la tenemos ya en el cese de la actividad hormonal, que es la posmenopausia. Debemos de tener aquí en cuenta cada uno de esta etapa porque siempre vamos a encontrar patología mamaria en cada etapa de estas. Ya como tal entrando, la exploración en la mujer adulta. ¿Cómo debemos de hacerlo nosotros como médicos de primer contacto, como médicos que la mujer llega a la consulta? Debemos de comenzar siempre con la paciente sentada. Posteriormente le vamos a decir que se ponga en decúbito dorsal, vamos, o que se acueste. Y por último, recostar en 45 grados hacia ambos lados. Básicamente, esto siempre es la inspección solamente. ¿Qué vamos a inspeccionar? ¿Qué vamos a ver? La mama, axilas, fosas supraclaviculares, perdón. Esta exploración siempre va a constar de 2 partes, solamente inspección y palpación, no la exploración física que estamos acostumbrados a hacer desde que nos enseñaron en la escuela, que constaba de 4 partes, sino esta mente sola la vamos a entrar en 2 partes. Bueno, para un adecuado estudio y para una adecuada exploración física, debemos de dividir nuestra mama en 4 partes. Algunos autores mencionan 5 partes, pero generalmente siempre son 4. Cuadrante superior interno, cuadrante superior externo, cuadrante inferior interno, cuadrante inferior externo. Y falta otro, el quinto que les mencioné, que viene siendo la cola de Spence. Debemos de tener muy en cuenta esta clasificación, o vamos, esta clasificación para ver cuando en nuestra exploración encontramos algo, en dónde se localiza. Ahora entrando de lleno a la exploración física, tenemos el primer rubro, que es la inspección. ¿Cómo la vamos a hacer nosotros como médico? Más adelante les voy a estar mencionando unas transparencias de cómo lo va a hacer la paciente ella misma, pero nosotros como personal de salud debemos de tenerla en la paciente sentada, brazos completamente en relajación. ¿Por qué? Porque esto es muy importante porque la mama en esta posición cae y descansa sobre el pectoral. Entonces, si hay algún tumor o alguna lesión, va a ser más fácil verla. Posteriormente, vamos a pedir a la mujer que eleve sus brazos, luego manos en la cintura. Con esta maniobra vamos a contraer los músculos, ¿de acuerdo? Vamos a observar y detectar asimetrías. ¿Asimetrías de qué? Asimetrías de volumen, asimetrías de tamaño. Otro muy importante es la desviación de los pezones. Vamos a encontrar los retraídos o algunas secreciones espontáneas del cambio de aspecto de la piel, como les comentó mi compañera Cristina en las ilustraciones anteriores. Podemos encontrar edema, eritema, cicatrices, ulceraciones, orificios fistulosos que drenan hacia algún sitio, etc. Entrando a la segunda parte de la exploración física, que es la palpación. Considero que esto es lo más importante en cuanto a exploración física. Vamos a hacerlo con la paciente sentada, posteriormente manos en las rodillas. ¿Por qué? Las manos en las rodillas es una posición muy importante para la caída natural de la gravedad de las mamas. Vamos a posteriormente palpar fosas supraclaviculares. Siempre debemos de comenzar con la mama opuesta a la lesión, en la que nos refiere a la paciente, ¿de acuerdo?
vamos a posteriormente palpar la axila en busca de algún ganglio aumentado de tamaño, algún ganglio inflamado, etc. Posteriormente vamos a exprimir los pezones. ¿Por qué? Porque siempre algunas de las patologías nos pueden orientar si hay alguna secreción del pezón. Pueden ser patológicas o no patológicas. Vamos a describir la forma, el tamaño, la localización, la consistencia y la movilidad de la mama. Siempre tenemos que tener en cuenta la sensibilidad de nuestro tacto, que es lo más importante. Aquí están las imágenes ilustrativas que les comenté en las anteriores diapositivas. Sabemos siempre que la paciente relajada, sentada, vamos a pedirle que levante los brazos. ¿Por qué? Para ver la adecuada caída de la mama. Posteriormente, la paciente acostada, vamos a palparlo. Luego vamos a palpar la fosa axilar en busca de ganglios aumentados de tamaño o ganglios inflamados. Vamos. La siguiente transparencia también la considero muy importante porque cada uno a lo largo de nuestra trayectoria debemos de sentirnos siempre cómodos con la manera de que exploramos. Aquí les pude describir 3 maneras de explorar a la paciente, siempre y cuando nosotros debemos de sentirnos más a gusto con la que más preferamos. La primera es de lejos hacia cerca, en cuanto a se menciona en las flechas, en la primera ilustración. La segunda, podemos hacer una espiral, siempre y cuando empezando desde el principio y yéndonos hacia externo. O la tercera, que yo la prefiero, un servidor, es en líneas llevando un orden, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, siempre abarcando más toda la glándula mamaria. De hecho, en este orden podemos entender más o podemos tocar más si hay alguna masa palpable. Bueno, continuando con los desórdenes que podemos encontrar en la consulta, tenemos anomalías en el desarrollo, ¿de acuerdo? Vimos anomalías en grupos de edad, podemos ver anomalías del desarrollo también. Cuando nos llegue la paciente a consulta, podemos encontrar alteraciones en el número de glándulas o en su defecto. Podemos encontrar agenesia, amasia, atelia. Podemos encontrar completamente ausencia de la areola o también podemos encontrar exceso de areola, que viene siendo la polimastia y la politelia. Continuando, también podemos encontrar alteraciones del tamaño. Podemos encontrar aquí hipoplasia o hipomastia, mamas exageradamente pequeñas. También podemos encontrar un exceso de mamas hipertrofiadas, o también podemos ver pezón pequeño o hipolitelia. Siguiendo, podemos encontrar una desigualdad, anisomastia y anisotelia. Continuando, alteraciones de la forma, mama areolata, pezón umbilicado, que siempre es una consulta o es una queja común de la paciente, que tiene sus pezones umbilicados, ellos lo refieren como que tiene sumido su pezón, siempre y cuando esto es alguna alteración de la forma y es completamente normal, siempre y cuando la paciente siempre diga que siempre ha tenido su pezón así, recalco. En cuanto a situación, podemos encontrar una sinmastia y una mama en escudo, que es pérdida del surco intermamario del medio. Nosotros como médicos, ¿qué tenemos que incluir en la historia clínica? ¿Y cuáles son las recomendaciones y acciones para la paciente en nuestra consulta? Autoexploración, datos de alarma y sobre todo mencionarle e informarle el inicio del screening o el inicio cuando va a empezar su cribado, La autoexploración, ¿cómo la vamos a hacer? Siempre y cuando la primera consulta es recomendable, los autores mencionan que a los 12 años solamente es una consulta meramente informativa. Continuamos ya, a partir de los 18 años, hasta algunos autores mencionan que hasta los 20, podemos hacerlo una vez al mes. El examen clínico, la autoexploración, debemos empezar a partir de los 25 años independientemente. Se debe de hacer la autoexploración 7 días después de la regla,
preferentemente después de bañarse. Si ya no tenemos menstruación o la paciente está en posmenopausia, se debe fijar un día para hacerlo siempre que sea el mismo. Debemos de llevar una técnica, que se las voy a mencionar. Nosotros como médicos podemos educar a nuestros pacientes, podemos explicarle cómo hacerlo, porque muchas de las veces la paciente no lo hace, no sé, por miedo, por pudor, por pena, por cuestiones de ella misma, cuestiones religiosas, cuestiones psicológicas, pero nosotros debemos de llevarle la pauta, y los pasos a seguir. Debemos de explicarle qué es una inspección, que primero debemos de examinarle las mamas frente al espejo y posteriormente, estando acostada, su exploración. Debemos de decirle que se coloque delante del espejo con los brazos a ambos lados del cuerpo. ¿Por qué? Para que se evalúe su forma, su tamaño, la simetría, las características de su piel y sus bordes. Un segundo, levantar los brazos hasta ponerlos verticales completamente. Decirle a la señora o a la paciente si nota alguna normalidad, que nos diga todo si ve alguna normalidad de situación y alguna normalidad de tamaño. Posteriormente, las manos detrás del cuello, por detrás de la cabeza, colocarlas en la nuca y así conseguimos la tensión de ambos pectorales. Debemos de sugerir ver anomalías. ¿Por qué? Porque con esta posición protuye por delante del pectoral y si hubiera alguna lesión enmascarada por detrás de la misma glándula, podríamos darnos cuenta de ello. Colocar las manos en la cintura. Vamos a observar el complejo areola-pezón. Vamos sobre todo a observar sus arrugas, su coloración, su retracción. Debemos siempre realizar la digitopresión para ver si tenemos alguna anomalía o alguna secreción anómala por el pezón. La palpación la debemos de dividir en 4 cuadrantes como les mencioné al principio. Palpar con la mano estirada, preferentemente con los puntejos de los dedos, con la porción terminal. Presionar lentamente hacia adentro en la dirección antes mencionada. ¿Cuáles van a ser los datos de alarma que tenemos que tener en cuenta y tenemos que explicarle siempre a nuestra paciente y nosotros mismos como médicos? Tamaño distinto, forma distinta, piel de naranja o puntos enrojecidos, secreción por el pezón, retracción del pezón, formación de heridas que antes no nos habían referido, presencia de nódulos o nódulo, si hay una cicatriz existente o de algún procedimiento que haya cambiado su morfología en un tiempo determinado. ¿Cuáles van a ser las recomendaciones? Las recomendaciones para nosotros. El examen físico debe estar a cargo de un profesional entrenado, el médico. Mujeres menores de 40 años se deben de realizar 1 a 3 años con examen con nosotros. Mujeres entre 40 y 70 años sin factores de riesgo, recalco, debe de ser anual. Mujeres mayores de 70 años, cada 1 a 3 años con un profesional de la salud también. ¿Qué les vamos a decir nosotros o cuándo debemos de decirle que está bien comenzar su cribado de detección oportuna? A toda mujer, nota, asintomática de más de 35 a 40 años, debemos de realizar aquí una mamografía anual. En cambio, una mujer sintomática de entre 35 y 40 años, debemos de realizar mamografía y a veces que nos quedemos nosotros con alguna duda o alguna duda diagnóstica, podemos realizar un eco mamario, pero siempre y cuando no haya certeza con la pura mamografía. Mujer menor de 30 años, sintomática, se debe realizar un eco mamario. Podemos complementarlo con mamografía siempre y cuando haya duda diagnóstica y siempre y cuando individualizar a nuestras pacientes. La mamografía para mujeres sintomáticas se recomienda por arriba de los 30 años. Para mujeres sintomáticas, nota. Hay algunas indicaciones especiales para realizar la mamografía, que son muy importantes, que los menciona el Consenso Mexicano de Colima. Debe de ser una mujer joven con una sospecha clínica de cáncer, siempre y cuando, independientemente de la edad, siempre que sea mujer joven con sospecha, esté indicada directamente en la mamografía. Historia familiar de cáncer de mama en edades tempranas,
vamos a indicar mamografía anual a partir de los 30 años o, esto es muy importante, o 10 años antes de la edad del familiar más joven con cáncer de mama. Algunas veces podemos considerar resonancia magnética y también debemos de ordenar una mamografía en antecedentes de una biopsia con alguna lesión de alto grado o con una hiperplasia atípica, ¿vale? Que es una lesión premaligna. Este es un cuadro de recomendaciones, muy importante también, que nos menciona lo que les acabo de mencionar para las mujeres de menores de 40 años de edad. Bueno, y esto también siempre es muy importante. Las mamografías y los ecos de mama, al final, el radiólogo nos reporta una calificación de BI-RADS, ¿sí? Esto en el consenso del Colegio de Radiólogos es universal, entonces cada número vamos a tener una pauta y cada número significa algo y la actuación a seguir. Nosotros como médicos de primer contacto podemos llevar el seguimiento siempre hasta el BI-RADS 2, ¿de acuerdo? Tenemos un BI-RADS del 0 al 6, ¿sí? Y cada rubro o cada número es una acción independiente y que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Si tenemos un BI-RADS 0, quiere decir que el estudio es incompleto y se debe de realizar algún otro estudio adicional. Tenemos un BI-RADS 1. ¿Qué quiere decir esto? Hallazgos negativos a malignidad. Podemos nosotros vigilarlos como médicos de primer contacto, nosotros mismos hacerles su seguimiento, vigilancia de rutina cada año. Tenemos un BI-RADS 2. ¿Qué quiere decir esto? Hallazgos completamente benignos. Nosotros también los podemos mantener en vigilancia, pueden vigilarse a los pacientes con nosotros mismos, también vigilancia de rutina, independientemente en el tiempo que nosotros decidamos. Tenemos un BI-RADS 3. Aquí ya cambia un poco la acción y ya estamos, dependientemente del contexto de la paciente, podremos referir a la paciente o no. ¿Qué quiere decir el BI-RADS 3? Un hallazgo posiblemente benigno. ¿Qué quiere decir esto? Que se recomienda un seguimiento a corto plazo. El porcentaje de que encontremos lesiones malas en este BI-RADS 2 llega al menor 2%, perdón. ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué debemos de actuar nosotros? ¿Qué debemos de recomendar? Repetir la mamografía en 6 meses. 6 meses. Aquí ya queda a duda o queda a criterio personal si gustamos referir a la paciente o podemos nosotras seguirla vigilando. Pero siempre debemos repetir en 6 meses. Tenemos un BI-RADS 4. Muy importante, BI-RADS 4 se divide en 4A, 4B y 4C. Es hallazgos sospechosos. Llegan desde el 2 hasta el 90% de malignidad. ¿Cuál va a ser nuestra actuación a seguir? Siempre una toma de biopsia para normar conducta. Aquí ya estamos nosotros obligados a referir a la paciente a un centro especializado, a un tercer nivel. Encontramos un BI-RADS 5. Hallazgos del más 90% de malignidad. ¿De acuerdo? ¿Qué tenemos que hacer? Sí o sí, siempre una toma de biopsia para confirmar el diagnóstico. Estamos obligados a referir a la paciente al tercer nivel. Tenemos un BI-RADS 6. ¿Qué quiere decir esto? Que ya tenemos una enfermedad, ya tenemos un cáncer. Pero, a diferencia de los otros 5, ya vamos a tener por escrito el diagnóstico. ¿Cuál son? Derivar para tratamiento pertinente. Bueno, para todos, gracias por estar aquí. ¿Y cuál va a ser, o para todos nosotros como médicos de primer contacto, para referir a los pacientes? Está el Instituto Jalisciense de Cancerología, pueden referir a los pacientes, Coronel Calderón número 715, Colonia El Retiro. Pueden encontrar los teléfonos y las extensiones 1308 y 1309. También, para más contenido educativo, para más contenido sobre este tipo de dudas, o ya que estamos en el mes de la lucha contra el cáncer de mama, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook y YouTube. Y eso sería de mi parte todo. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, agradecerle a la doctora Cristina García Padilla
y al doctor Jonathan Romero por compartirnos toda esta información respecto a las generalidades del cáncer de mama y enfocándonos principalmente a la detección oportuna y todos los criterios que debemos de tomar desde el primer nivel de atención para poder educar a nuestros pacientes, porque bien lo ha mencionado nuestro secretario de Salud, que realmente la atención de la enfermedad no es la verdadera solución, sino es que es la prevención la que nos lleva a eso. Y en segundo lugar, la detección oportuna nos lleva a detectar la enfermedad en etapas más tempranas donde los pronósticos son mucho mejores. Por esta razón, creemos desde el Instituto Jalisciense de Cancerología que el primer nivel de contacto es una de las piedras angulares para poder atacar y prevenir esta enfermedad. Esta es la razón de este tipo de sesiones, que en conjunto el esfuerzo con la región sanitaria 13 y la extensión de invitación al resto de las regiones y a todo el personal de salud en general, pues se hace por parte del Instituto Jalisciense de Cancerología. Agradecerle su presencia y abrir, por favor, las dudas y preguntas que puedan tener hacia nuestros ponentes a través del chat de la aplicación para poder moderar un poquito las participaciones y con todo gusto se les irán respondiendo. Sí, aquí tenemos una primera pregunta. Dice, hola, buenas tardes. Se realizó una mamografía anual, salió un BIRAT2, pero aparecieron unos ganglios en la axila izquierda. ¿Se quitan solos? Un BIRAT2 con ganglios axilares. Ok. Muy importante esta pregunta. Deberíamos de tener contexto de cuándo aparecieron estos ganglios, si son dolorosos o no dolorosos. Muchas de las veces son inflamaciones, o muchas de las veces los podemos confundir con algunos quistes sebáceos de la piel, pero sobre todo si tú me dices que solamente tuviste una mamografía, difícilmente podemos evaluar las características del ganglio. Yo te recomiendo que lo complementaras con un eco mamario y de axila, para así ver las características de los ganglios linfáticos. Porque para ver un ganglio no hay estudio mejor que el eco, ¿de acuerdo? Yo te recomiendo que trajeras un eco y con gusto lo podemos checar. Nos pregunta Eli Bravo, ¿qué diferencia hay entre una telemamografía y una mamografía convencional? No sé, doctora Cristina, si nos pudieras apoyar. Sí, en la mastografía hay diferentes modalidades. Hay la modalidad de 2D, la modalidad de 3D. Existe la tomosíntesis incluso. Entonces, sí son diferentes una con la otra, sobre todo en cuanto a la obtención de las imágenes. Una mamografía, por ejemplo, 2D, una mamografía 3D, nos va a dar mayor definición de las imágenes. Y la tomosíntesis es como si hiciéramos unos pequeños cortes en la mamografía para también dar una mejor definición. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Nos preguntan, ¿qué diferencia hay en realizarse un examen de sangre CA-125 a una mamografía o ultrasonido? No sé si nos apoyas en relación a quizá tu opinión, doctor Jonathan, en general sobre los marcadores tumorales, porque esa es buena pregunta, no nada más en relación al CA-125, sino creo que hay mucho mito alrededor de los marcadores tumorales. Pero siempre debemos de tener y llevar de la mano una mamografía y un eco. Y contestando a tu pregunta, el CA-125, pues no tiene mucha validez en un proceso o si estamos buscando alguna enfermedad en la mama. ¿De acuerdo? Sí, no sé si quedó resuelta la duda sobre los marcadores tumorales, precisamente por el uso o sobreuso que se le puede dar en materia. No tienen ninguna validez, incluso como tamizaje podría ser peligroso a tenerse un marcador tumoral negativo. Sería el punto de vista principal. ¿Alguna otra pregunta que nos den, Bravo? ¿Cómo debe ser el seguimiento para un BIRAT4 con papiloma intraductal? Entonces, doctora Cristina, ¿nos puedes apoyar?
Sí, como lo vimos en la presentación del doctor Jonathan, ante un BRAF 4, que es ya es sospecha de malignidad, deberíamos de hacer una biopsia, sobre todo viendo si hay un papiloma intraductal, pues con más justificación sería candidato a realizar una biopsia. Hay que ver si es 4A, 4B o 4C, pero independientemente ya es sospechoso de malignidad y sería candidato a realizar una biopsia. Perfecto, muchas gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta que tengan, por favor, de nuestro foro? Yo creo que en lo que ahorita tienen alguna otra duda, tenemos ahorita otra pregunta. Dice, ¿cuál es el seguimiento para un paciente con un amartoma? No sé, doctor Jonathan, si nos pudieras resolver esta duda. Ok. Tendríamos que tener en cuenta, el amartoma pues es una histología rara. Tendría que tener en cuenta si ya te sometiste a tratamiento, te sometiste a cirugía o te sometiste a algún tratamiento oncológico, vamos. Son muchos seguimientos. Tenemos que realizar unos exámenes de laboratorio seriados cada determinado tiempo. Entonces, tienes que realizarte ciertos exámenes que te consideren o que te pida tu oncólogo, vamos, ¿de acuerdo? Perfecto, muchas gracias. Pregunta Cintia Muñoz, doctora Cristina, si nos puedes apoyar. Ajá. Dice una paciente joven de 20 años que manifiesta tener dolor y ardor entre los senos, más cercano en el seno derecho, que ya ha tenido consulta general y 2 derivaciones a derma por dolor y ardor y descamación. O sea, 20 años, me imagino que tiene lesiones cutáneas o algún tipo de afectación cutánea también, con dolor y ardor y descamación. ¿Puede acercarse a pedir una consulta de valoración directamente al Instituto Jalisciense? Sí, claro, con gusto. Las puertas están abiertas para una valoración y verlo como paciente de primera vez. Aquí sería importante ver sobre todo las características del complejo areola-pezón o del pezón como tal. En pacientes jóvenes, descartar que no sea una enfermedad de Payet, por ejemplo, que se presenta muchas veces con descamación, pero sí, con gusto lo podemos valorar en el instituto. Muchas gracias, doctora. Sí, realmente, incluso aquí en el instituto, también tenemos el servicio de dermatología oncológica, por ejemplo, que todas las patologías mamarias, que el complejo de la piel de la mama no deja de ser un área de patología mamaria como tal, no necesariamente una patología maligna, pero en el instituto tenemos también la capacidad de realizar detecciones. O sea, el sistema de detecciones que tenemos obviamente es para casos complejos que el primer nivel no puede resolver a través de los estudios convencionales o que se salen de la rutina o lo típico. Y los especialistas que tenemos, ya sea en la clínica de mama, pueden apoyar a detección de situaciones atípicas desde su detección, desde el inicio, así como también en este tipo de casos que tenemos necesidad de dermatología, también tenemos dermatología oncológica. O sea que si el paciente es referido, se le puede hacer todo el proceso de detección también por ser un caso en particular y ser abordado por el resto de nuestros especialistas. No entiendo una pregunta bien. Me menciona que, me imagino que es del mismo caso, que mencionan que la paciente tiene antecedente de cáncer de mama por vía de la bisabuela. Pues bueno, realmente esto también se tendría que abordar porque tenemos un departamento de genética que analiza realmente los casos y se individualiza los riesgos genéticos de cada paciente. Nos pregunta Yarini Rubalcaba, paciente de 34 años con dolor de mama izquierdo y presencia de nódulo focalizado en eco sin reporte anormal. Un año de evolución sin mejoría. ¿Qué procedería? No sé, doctor Palafox, ¿nos apoyas? Ok, tienes 34 años, un nódulo. Sería importante que vieras si este nódulo ha crecido, si este nódulo te duele, ¿vale? O si este nódulo duele correspondiente a tus reglas, si es cíclico, sobre todo el dolor. Siempre tenemos nódulos que son de características benignas y tú eres una mujer joven, tienes 34 años. Entonces nosotros estamos orientados más hacia masas de características benignas, vamos. Pero sí sería muy, muy, muy adecuado que te valores con un ultrasonido para ver la imagen en mano y ver el tipo de características que tiene esta masa.
porque sí hay características muy importantes que distinguen una de otra, ¿de acuerdo? Pero si eres una mujer joven, probablemente se trate de algún fibroadenoma, que son tumores completamente benignos. Perfecto, muchas gracias, doctor. Yo creo que vamos a tener tiempo todavía para un par de preguntas por tema de tiempo. Tenemos una pregunta de un paciente con fibroadenoma. Si se lo retiran, ¿qué porcentaje existe de que salga nuevamente un fibroadenoma? Doctora Cristina, ¿me apoyas, por favor, con esta duda? El porcentaje de que vuelva a salir un fibroadenoma realmente es muy bajo. Y pues hay que recordar que los fibroadenomas, la mayoría, en un 90-95%, son completamente benignos. Hay que ver las características del reporte de patología sobre todo para ver el riesgo tanto de que vuelva a salir como de que tenga alguna atipia, por ejemplo, que lo pudiera hacer susceptible a que se desarrollara algún cáncer. Muchas gracias, doctora. Nos preguntan si con fibrosis mamaria es posible que debido a la fibrosis mamaria en la mamografía aparezca el hallazgo de ganglios con un BIRAT2. ¿Qué relación tiene la fibrosis mamaria con hallazgos de ganglios axilares y un BIRAT2? No sé, doctor Jonathan, si nos apoyas. Sí, mira, como tal, la fibrosis mamaria es una condición, ¿de acuerdo? No es como tal una patología o no es una enfermedad, es una condición que lo tienen aproximadamente el 85 al 90% de las mujeres solamente por el hecho de tener mamas, ¿de acuerdo? Pasa la edad y corresponde al desarrollo de mastopatía fibroquística, como lo conocemos. Ahora yo te digo, si tú me dices que aparecen ganglios de nuevo, pues no, te digo que no tiene que ver una cosa con la otra, no tiene que ver que tengas fibrosis y que te hayan salido ganglios. Entonces sí te recomiendo, por favor, que te realices un ultrasonido y otra mamografía. Les agradecemos a todos, creo que ahorita por tema de tiempo, obviamente creo que pueden salir muchas otras dudas y otras preguntas, las cuales nos las pueden hacer llegar a través de nuestras redes sociales y mantenernos en comunicación, sobre todo porque este tipo de capacitaciones es muy importante para el Instituto Jalisciense de Cancerología, mantener el contacto con todo el personal de salud, que creemos que el primer contacto en salud es uno de los recursos más importantes en el tema de detección oportuna y prevención. Estas dudas que siguen exponiéndonos a través del chat las iremos registrando y a través de las mismas redes sociales estaremos respondiendo todas estas preguntas para irles resolviendo todas estas dudas y en función del interés que ustedes nos expresan, obviamente deseamos mantener este tipo de trabajos de participación con todas las regiones sanitarias, específicamente agradeciendo a la región 13, al doctor Juan Ramón por su apertura y el interés a trabajar en colaboración con el instituto, y así como la extensión también al resto de las regiones sanitarias, que permite que tengamos este tipo de comunicación con el instituto y poder fortalecernos pues en beneficio por nuestros pacientes, ¿no? Por nuestra comunidad. Asimismo, a todos los demás que fueron inscritos a esta sesión por interés propio a través de las redes sociales que nos siguen, agradecerles también todo su interés y extender este agradecimiento por parte también del director general, el doctor José Enrique Cabrales Vázquez, y el Instituto Jalisciense de Cancerología en general, agradecerles su valiosa presencia, y a todos ustedes que estuvieron reunidos. Aquí a los correos que fueron registrados se les hará llegar una constancia también de participación con un tiempo de capacitación de 1 hora, para que de favor a quienes tengan la pertenencia principalmente a Secretaría de Salud, pues hagan bien a imprimirla y entregarla al área de recursos humanos para que tenga su validez, ¿no? Y esperen próximas capacitaciones en materia de cáncer, en trabajo solidario con las regiones sanitarias, principalmente con nuestra región 13, ¿sí? Agradeciendo a los doctores y toda la atención que nos han brindado. Doctor Juan Ramón, ¿alguna aportación que quisiera darnos, por favor? No, primeramente gracias, agradecerle a usted y al doctor Enrique Cabrales, a los ponentes, al doctor Jonathan Romero y a la doctora Cristina,
Estuve yo a la mitad de la plática, tuve otra reunión, darle el contacto que hizo con nosotros. Creo que es importante estas pláticas para que los médicos de primer nivel sepan que es importante la detección y sobre todo que el Instituto Jalisciense de Cancerología está muy al pendiente para podernos apoyar. Agradecerle la disposición que tuvo, veo que hubo poca gente, esperábamos más, veré con mis compañeros la difusión, pero pedirle si quedó grabada nos pase la ponencia y que no nos deje. Creo que va a ser importante darle seguimiento a esto. Muchas gracias por todo y gracias a todos los que se conectaron. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor, por todo su entusiasmo y su apoyo en seguimiento a esta primera sesión. Obviamente, puedo decir que tenemos un alcance de 73 participantes. Obviamente, es una primera convocatoria y para hacer una primera convocatoria en un primer acercamiento hacia las regiones, creo que tenemos buena audiencia y que esto, con el tiempo y el trabajo, iremos creciendo la rutina de estas sesiones y más que nada lo importante es la voluntad de cada uno de nosotros. Agradecerles a todos los que están conectados, a usted, doctor, a toda su región, y nos mantendremos en comunicación. Les agradecemos por parte del director general y el Instituto Jalisciense de Cancerología. Que tengan buena tarde. Muchas gracias.